Hola, Sonia. Sāṅgī chūdāṃ sōkī Sogi chōdāṃ Janam Ranjuba dāne gyāsōjī Nagi Jin Sogi Petsunamgi Drola Denchir Sangi sāṅgī Droba ndrōpa sāṅgī chūdāṃ sōkī chōdāṃ lā jāñjōpa dō dāne gyāsō dāgī chīn sōkī vī tsōnāṃ gī ndrōlā pēnchī sāṅgī ndrōpa sāṅgī chūdāṃ sōkī chōdāṃ lā jāñjōpa dō dāne gyāsōjī jinsoji sonange ndola penji sange ndobara kange tuzi nyeso ne tawa kanje pambe che tange chune tenzo ma kodam tela shatsa. Empieza hablando de los diferentes discípulos de Buda Shakyamuni pertenecientes a las diferentes escuelas. Cada uno de ellos tiene su manera de aceptar y entender las enseñanzas Mahayana. Los discípulos, los diferentes discípulos de el Buda y Lama Tsongkhapa. Hay dos discípulos principales. Entonces, Gyabsal Ye, para algunos estudiantes de capacidad superior, algunos seguidores de la escuela sautrántica aceptan las enseñanzas del Buda, pero los discípulos de capacidad inferior no van a aceptar el Mahayana como palabra del Buda. Kedrupche, el otro discípulo del Buda, los que pertenecen a las escuelas del Sutra y de la Gran Exposición, tienen una comprensión inferior y nunca van a aceptar las enseñanzas Mahayana como enseñanzas del Buda. Ellos se basan en en el primer giro de la rueda del Dharma, y eso es lo que ellos aceptan como palabra de Buda. El texto, las enseñanzas del Dalai Lama, podemos ver que la primera frase los vaibhásicas y sautránticas no van a aceptar el Mahayana como palabra de Buda. Este es el punto de vista de Gyatso Rinpoche. Y luego Kedrupche, el otro discípulo de Lama Tsongkhapa, dice que tampoco las escuelas de Vaibhásika y Sautrántica, de las escuelas inferiores, tampoco van a aceptar las enseñanzas Mahayana como palabra de Buda. La escuela Vaibhásika, etcétera, se incluye implícitamente la Sautrántica, las dos escuelas Hinayana, son los que no aceptan las enseñanzas Mahayana como palabra de Buda. Ellos tienen, en la escuela Gelug hay algunos libros que siguen a Gyatso Ye y otros a Kedrupche, los dos discípulos principales de Lama Tsongkhapa. Van a decir que algunos sutros Mahayana parece ser que los que siguen el razonamiento van a aceptar las enseñanzas Mahayana.
En principio, no aceptan que las dos escuelas inferiores, la escuela de la Gran Exposición y el Sutra, sean palabra de Buda. Pero hay una parte de los maestros tibetanos que sí aceptan que alguna parte de las escuelas inferiores acepten el Mahayana como palabra de Buda. Camino medio. Ellos van a diferenciar entre la palabra del Buda. Unos van a decir que algunas enseñanzas del Buda son de significado interpretativo, o sea, requieren una interpretación, y otras enseñanzas no necesitan interpretación, son enseñanzas de significado definitivo. La primera escuela, la escuela solamente, Chittamatra, explican que hay enseñanzas que son interpretables y otras que son de significado definitivo. La primera, las que son de significado interpretativo no se pueden aceptar literalmente, y las que se aceptan literalmente son de significado definitivo. Y así es como ellos realizan esta diferenciación. Las que se aceptan literalmente serían de significado definitivo, y las que requieren interpretación serían las enseñanzas interpretables. Para la escuela del camino medio, todas las escuelas del camino medio, no es de acuerdo con la manera en la que se expresan los temas, si se decide si es una enseñanza del significado interpretativo o del significado definitivo. Para la escuela del camino medio, las enseñanzas que principalmente hablan de vacuidad son de significado definitivo, y las enseñanzas que hablan de las verdades convencionales son de significado interpretativo. Esto es para la escuela, para todas las escuelas del camino medio. Las enseñanzas que hablan de la verdad última, de la vacuidad, son de significado definitivo. Las demás, las que hablan del método, son de significado interpretable de acuerdo con las escuelas del camino medio. A la primera giro de la rueda del Dharma, de acuerdo con la escuela del camino medio. Y este primer giro de la rueda del Dharma explica las cuatro verdades nobles, incluyendo todas las verdades convencionales. Y el tercer giro de la rueda del Dharma, si es de acuerdo con la escuela solamente, lo que ellos van a aceptar, las tres naturalezas, por ejemplo. Esto tampoco, esta no es la verdad última, tal como lo explica. Por lo tanto, el tercer giro tampoco se acepta como de significado definitivo. O sea, aquí los prasanguikas, la escuela del camino medio de la consecuencia, para ellos solo el segundo giro de la rueda del Dharma es la verdadera naturaleza, es cuando se explica la verdadera naturaleza de la realidad. Esto es de acuerdo a lo que el Buda, el propósito del Buda para explicar. Por lo tanto, el segundo giro de la rueda del Dharma es de acuerdo con la escuela del camino medio de la consecuencia, Madhyamika Prasangika. Para esta escuela son las enseñanzas de significado definitivo, el segundo giro de la rueda del Dharma. Si aceptamos los sutras que son de significado definitivo, o sea, las enseñanzas el primer giro de la rueda del Dharma es principalmente se dirige a los discípulos que pertenecen a las escuelas de Sautrántica y Vaibhashika.
Especialmente para ellos el Buda enseñó la explicación de las cuatro verdades nobles. Por supuesto que hay algunos discípulos para los cuales el Buda enseñó la manera sutil de las cuatro verdades nobles, y estos son los de la escuela del camino medio, los Madhyamikas, pero principalmente el primer giro de la rueda del Dhamma son para las escuelas Vaibhasika y Sautrantika. El segundo giro, el tercer giro es para la escuela de solamente, pero también podemos encontrar algunos sutras, por ejemplo, la naturaleza de Buda, Tathagata, aunque se explica después del segundo giro de la rueda del Dharma, aún así el Buda enseñó este sutra pertenece al segundo giro de la rueda del Dharma porque es el linaje de Buda. Es la verdadera naturaleza de la mente, es la vacuidad de existencia inherente de la mente, la verdadera naturaleza de la mente. Entonces, aunque se enseñó después del segundo giro de la rueda del Dharma, se enseñó durante el tercer giro de la rueda del Dharma, aún así se considera que este sutra sobre la naturaleza de Buda pertenece al segundo giro de la rueda del Dharma. Entonces es muy importante entender este punto porque nos preguntamos por qué enseñó enseñanzas diferentes. El punto principal para el Buda para enseñar es el pensamiento, de acuerdo con el pensamiento de sus discípulos. Entonces, la manera de expresar las cuatro verdades nobles en el primer giro, porque si ahí enseñara los aspectos sutiles de las cuatro verdades nobles, los discípulos no lo van a entender, no lo iban a entender. Esto es por lo que él no explicó principalmente el modo sutil de las cuatro verdades nobles, porque sus discípulos principales en aquella ocasión no lo hubieran entendido. En el segundo giro de la rueda del Dharma enseñó la vacuidad, la ausencia de existencia por su propio lado, porque sus discípulos principales sí lo iban a entender. Desde el punto de vista de la escuela solamente tampoco pueden entender la ausencia de la existencia por su propio lado. Entonces para ellos no es posible entender y por eso el Buda enseñó el tercer giro de la rueda del Dharma y enseñó esas tres naturalezas y los diferentes tipos de fenómenos. Entonces para ellos ahí la escuela solamente pudo entender estas enseñanzas. Y por eso esta es la explicación por la que el Buda tuvo que enseñar de modo diferente, de acuerdo con las capacidades de sus discípulos. Lo que nos permite dividir las enseñanzas como siendo de significado definitivo o interpretable. Tenemos que utilizar nuestro razonamiento, no podemos basar nuestra comprensión de acuerdo con las enseñanzas mismas. Por lo tanto, tenemos que utilizar nuestro propio razonamiento para establecer cuáles son las enseñanzas que son de significado interpretable o de significado definitivo. Enseñanza del Dalai Lama, todas las enseñanzas son de significado interpretable, interpretativo. Tenemos que diferenciar y tenemos que determinar cuáles son. Por ejemplo, todos los sutras sobre la perfección de la sabiduría
Los Prajnaparamita Sutras se consideran como de significado definitivo en nuestro sistema y los demás sutras, el- los sutras del tercer giro de la rueda del Dharma serían sutras, enseñanza de significado interpretable. Para determinar qué enseñanzas son de significado interpretativo o de significado definitivo, no lo podemos hacer porque en algunas enseñanzas dice los fenómenos existen por su propio lado y en otras enseñanzas dicen no, ningún fenómeno existe por su propio lado. Y en otras enseñanzas va a decir que la naturaleza totalmente establecida y otro existe por sus propias características y, y otras no. Por lo tanto, no podemos dividir las enseñanzas como de significado definitivo interpretable siguiendo las enseñanzas en sí mismas. El Dalai Lama sigue diciendo que va a ser difícil decidir qué enseñanzas son de significado interpretativo y otras son de significado definitivo solamente siguiendo las enseñanzas mismas, porque esto no tendría fin. Las enseñanzas que son de significado definitivo o de significado interpretable sería imposible. Esto es por lo que el Amazon Kappa dice en su texto Le Señimpo, esencia de elocuencia. Mm, Definitivamente tenemos que utilizar razonamientos impecables para diferenciar estas dos tipos de enseñanzas del Buda. Tenemos cinco tipos de razonamientos que son válidos e infalibles y entonces primero podemos hablar de los dos primeros. Se dice que de acuerdo con la esencia, la naturaleza de cualquier fenómeno, podemos eliminar la existencia verdadera, eliminando el hecho de que este tema, por ejemplo, persona, persona está vacía de existencia verdadera porque está vacía de ser verdaderamente una o de ser de modo verdadero diferente. Podemos explicar este silogismo con un ejemplo correcto, por ejemplo, un, un truco no está vacío de existencia verdadera porque está vacío de ser de modo verdadero uno o ser de modo verdadero diferente. Si cualquier cosa pudiera existir de modo verdadero, tendría que ser o de existir de modo verdadero uno o diferente. Si no es de ninguno de los dos, no existe de modo verdadero. De acuerdo con este razonamiento, podemos hablar de los sutras de la perfección de la sabiduría son correctos porque cualquier fenómeno se puede explicar como vacío, vacío de existencia inherente. Por ejemplo, persona, también los agregados, cualquier fenómeno está vacía de existencia inherente porque no existe inherentemente como uno y tampoco existe inherentemente
diferente. Entonces, como no es ninguno de los dos, no existe inherentemente en absoluto. Con este tipo de razonamiento podemos aplicar otro. Persona o cualquier otro fenómeno está vacío de existir verdaderamente porque existe dependientemente. Si entendemos estos dos primeros razonamientos, podemos entender los otros cinco razonamientos. Estos son los dos principales. Y así es como se explica la verdadera esencia de todos los fenómenos. El primer giro de la rueda del Dharma es de significado interpretativo, no es de significado definitivo. Entonces tenemos que entender este tipo de razonamientos, podemos decidir todo lo que el Buda el Buda enseña existe por su propio lado, pero esa no es la realidad. Si analizamos, nada puede existir por su propio lado, porque no existe ni siendo uno ni siendo diferente. Y tampoco existe por su propio lado independientemente, porque todo existe de modo dependiente. Cuando entendemos estos razonamientos, podemos decidir cómo el primer giro de la rueda del Dharma es de significado interpretativo y no puede ser definitivo. También las enseñanzas del tercer giro de la rueda del Dharma. El sutra, por ejemplo, que explica la naturaleza dependiente y la totalmente establecida, existe de modo verdadero. Y esto no lo podemos aceptar, que esta es la realidad, porque, de nuevo, analizando cualquier fenómeno, cualquier naturaleza dependiente, cualquier naturaleza totalmente establecida, está vacía de existencia verdadera porque no es de modo verdadero uno ni diferente. Si no es de modo verdaderamente uno o diferente, está simplemente, sencillamente vacía de existencia inherente. Esta naturaleza dependiente o totalmente establecida tampoco pueden existir de modo característico porque existen de modo dependiente, surgen dependientemente. Esto es por lo que el tercer giro de la rueda del Dharma no está de acuerdo con la realidad. Solamente el segundo giro de la rueda del Dharma, esa es la realidad. Todo está vacío de existir inherentemente, de existir por sus propias características, de existir por su propio lado. Por tanto, es las enseñanzas del segundo giro de la rueda del Dharma, las enseñanzas que son de significado definitivo. Amper no tiene claro si vamos a ser capaces de entender los cinco razonamientos. Vamos a intentar familiarizarnos con los dos primeros y de esta manera meditar en vacuidad. Los dos primeros razonamientos, este razonamiento primero del surgir dependiente o de la existencia dependiente y este razonamiento que se basa en la vacuidad de que existe de modo verdadero uno o diferente. Estos dos tipos de razonamiento nos pueden ayudar para meditar en vacuidad. Esto no significa que significa tener la mente en blanco, que no tenemos que pensar en nada, tenemos que utilizar razonamiento, tenemos que hacer meditaciones analíticas y entender cómo las cosas, cualquier fenómeno, está vacío de existir por su propio lado. Tenemos que comprobar si el yo, lo mío, mi identidad existe tal como aparece, si existe, si, tal como se nos aparece como existiendo inherentemente o con una existencia independiente, con una existencia absoluta. Esto lo tenemos que comprobar. Con este razonamiento tenemos que decir, ¿cómo yo, cómo
mi identidad pueda existir por su propio lado o intrínsecamente o inherentemente, porque depende, no puede existir de modo absoluto porque depende de causas y condiciones, depende de sus partes, etcétera. Y podemos decir que es imposible encontrar ningún fenómeno que pueda ser inherentemente uno o inherentemente diferente. Por lo tanto, necesitamos estos razonamientos para ver cómo la persona, el mero yo, está meramente imputado y existe como de una manera completamente convencional, nominal, etiquetado. Entonces, entonces entendemos esa mera dependencia y esto elimina, descarta cualquier tipo de existencia por su propio lado. Y así es como tenemos que meditar en vacuidad, utilizando el razonamiento de esta manera. En los sutras de la perfección de la sabiduría, el Buda dice que todos los fenómenos están vacíos de existencia por sus propias características, no existen inherentemente o por su propia naturaleza, pero no explica realmente cómo existen las cosas. Por lo tanto, tendemos a pensar que la mera existencia convencional y la vacuidad son de alguna manera separados. El significado parece estar separado, totalmente no relacionado, sin relación alguna. Por ejemplo, si utilizamos un ejemplo, el tema los cuernos de un conejo. Los cuernos del conejo no existen inherentemente, pero tampoco existen convencionalmente. Esto es por lo que tenemos que diferenciar entre nosotros y un inexistente. Por supuesto, nosotros no existimos inherentemente, pero existimos convencional. Por tanto, la persona, los agregados, las 12 fuentes, los 18 constituyentes, todo lo que existe tiene que existir a un nivel convencional, nominalmente. Entonces, dentro de estar vacíos, de existir inherentemente, por supuesto que nosotros existimos cuando vemos el sufrimiento, la felicidad, cuando el amor, la compasión, la mente del despertar, el camino a recorrer, todo tipo. Por lo tanto, tenemos que existir. Si nada existiera, ¿cuál sería el sentido de todo? Si nada existiera. Continúo diciendo, las tenemos que tener estos razonamientos impecables, infalibles, tenemos que considerar a las personas con autoridad, personas válidas. Por lo tanto, tenemos a diferentes maestros, Baba Viveka, Kamalashila, Shantarakita, todos estos grandes maestros del pasado de la escuela del camino medio autonomistas, ellos refutan la existencia verdadera, pero aún así aceptan la existencia por sus propias características, aceptan la existencia inherente de modo convencional. Esto es por lo que estos maestros, estas afirmaciones sobre la existencia inherente, es contradictorio con el razonamiento. Por lo tanto, estos maestros no se pueden aceptar como autoridades. No podemos hacerlos autoridades. Baba Viveka, Kamala Shila, Santarakshita, estos seguidores de la escuela del camino medio de la consecuencia. Y luego otros, los Dignaga Dharmakirti, se dice que estos
estos maestros pertenecen a la escuela de solamente, por lo tanto, tampoco se pueden considerar autoridades. Entonces, ¿quiénes son las autoridades? Son Nagarjuna, Aryadeva, Buddhapalita, Chandrakirti, Shantide y Lama Atisha. Estos son los maestros que han refutado, descartado la existencia inherente completamente. Sus afirmaciones no son contradichas por el razonamiento y por lo tanto, estos son los maestros que podemos considerar autoridades de modo auténtico. Hemos dicho, tenemos que utilizar razonamientos adecuados para aceptar las enseñanzas como de significado definitivo. También las que poseen autoridad, los que expresan la vacuidad de existencia inherente. Esto se explica por medio del razonamiento de quien tiene autoridad. El Dalai Lama en el texto dice que tenemos que utilizar estos razonamientos en dependencia de los tratados sobre dialéctica de Nagarjuna. Estos textos, el principal de Nagarjuna es el tratado sobre el camino medio de Nagarjuna. Este es el principal. Este es el texto en dependiendo del cual podemos utilizar los razonamientos para determinar la realidad. Esto dice que estas enseñanzas del primer giro de la rueda del Dharma y el tercero van a explicar la realidad tal como es, pero no explican realmente la realidad como es. En el primer giro se explica que todo existe por sus propias características y que existe inherentemente. Y en el tercer giro de la rueda del Dharma habla de la naturaleza dependiente y la totalmente establecida, se explica como que existen inherentemente, que existen verdaderamente. Esto es por lo que no explican la realidad tal como es. Entonces, ¿quién nos puede ayudar para entender esto? Es Nagarjuna. En sus tratados sobre dialéctica podemos determinar estas enseñanzas, que son las del segundo giro del Dharma, que son de significado definitivo porque no son dañadas por el razonamiento. En tanto en cuando las enseñanzas, dice el Dalai Lama, la enseñanza se daña, se refuta por el razonamiento, no pueden ser aceptadas como de significado definitivo. Por lo tanto, el primer giro y el tercer giro de la rueda del Dharma se aceptan como de significado interpretativo porque estas enseñanzas se pueden refutar, se pueden dañar con el razonamiento perfecto, con el razonamiento infalible, tal y como explica Nagarjuna. Cuando me refiero, el texto es el comentario del Dalai Lama menciona, la escuela solamente va a decir que el hecho de la naturaleza dependiente está vacía de existencia inherente y la naturaleza totalmente establecida, que son las vacuidades dentro de la naturaleza dependiente,
se acepta por la escuela solamente como la realidad verdadera, la realidad última, pero de acuerdo con Nagarjuna, este no es el caso. La realidad final, la realidad última, de acuerdo con la escuela, solamente no es la verdadera, no es, puede ser dañada por el razonamiento. Esto es lo que encontramos en los textos de Nagarjuna, el hecho de que la naturaleza dependiente y la naturaleza por imputación y esta naturaleza totalmente establecida, que es la vacuidad de la naturaleza dependiente, no es la realidad última, puede ser dañada por el razonamiento. Expresa la escuela del camino medio de la consecuencia. Dice, estas tres naturalezas que proponen el tercer giro de la rueda del Dharma, la escuela solamente, la, tenemos los fenómenos condicionados por otros, los fenómenos totalmente establecidos en todas las vacuidades y los fenómenos por imputación, la naturaleza por imputación, estos tres se aceptan por la escuela del camino medio de la consecuencia, pero no los aceptan como lo acepta la escuela solamente. Si hablamos de los fenómenos condicionados por otros, todos los fenómenos compuestos, transitorios, todo es transitorio y es capaz de realizar funciones. Y también son fenómenos dependientes porque dependen de causas y condiciones. Son fenómenos condicionados por otros, porque dependen de otros. Es una naturaleza condicionada por otra. Depende de otros, de causas y condiciones para existir todos los fenómenos transitorios. Y esto lo aceptan los consecuencialistas. Los fenómenos totalmente establecidos son todas las vacuidades y también los fenómenos por imputación. Son las generalidades de significado o imagen mental de cualquier concepto. El fenómeno caracterizado de modo general existe. Por ejemplo, el espacio, son todos los demás fenómenos permanentes, entran dentro de esta categoría de los fenómenos por imputación. Estos se pueden aceptar, pero no la escuela del camino de la consecuencia los acepta, los tres fenómenos, pero no de la manera en la que defienden estos tres fenómenos la escuela solamente. Fenómenos totalmente establecidos, las vacuidades y los fenómenos por imputación, dentro de estos tres, los dos primeros existen por su propio lado, existen de modo verdadero. Y esto se contradice por un razonamiento adecuado, tal como podemos ver en los tratamientos del camino medio. El Dalai Lama dice que los grandes eruditos que son discípulos de Nagarjuna, por ejemplo, Buddhapalita o Chandrakirti o, o Shantideva, Atisha, estos grandes seguidores, discípulos de Nagarjuna, van a decir que estas explicaciones, de acuerdo, que algunas naturalezas existen de modo verdadero, esto lo contradice el razonamiento. Podemos decir que estas enseñanzas, sin embargo, lo que defiende, o sea, Nagarjuna dice que todos los fenómenos están vacíos de existir de modo verdadero, pero existen dependiendo de algo. Esta es la visión definitiva, adecuada.
Por lo tanto, el Dalai Lama dice que si analizamos totalmente, adecuadamente, podemos determinar estos puntos. El texto dice: homenaje a Buda Sakyamuni, rindo homenaje y me postro ante el orador supremo, el Buda completamente despierto, que enseñó el surgir independiente, la calma total de las elaboraciones mentales, sin cesación ni originación, sin aniquilación ni permanencia, sin ir, sin venir, sin diferencia ni igualdad. Este es el homenaje de Nagarjuna al Buda Sakyamuni que vimos al principio del texto, porque el Buda es el único que encuentra esa correlación entre la vacuidad de existencia inherente y la existencia convencional, el surgir independiente. Antes no había nadie que pudiera concebir esta realidad. Él pudo ver esto, conocer esto por él mismo. Es el Buda. Fue Nagarjuna quien pudo concebir y conocer esto acerca de Buda Shakyamuni, que Buda Shakyamuni no pudo conocer esta realidad por sí mismo. Por lo tanto, ahí es cuando le rinde este homenaje. Por lo tanto, tenemos estas diferentes partes de la explicación del Dalai Lama. Primero tenemos esta explicación del homenaje en el que el parte principal del texto es la explicación de estos puntos que aparecen en el homenaje. Ahí son lo que se habla de las 8 negaciones: sin cesación, ni originación, aniquilación, permanencia, etcétera. En los capítulos posteriores hay una explicación mucho más extensa de estas negaciones. Este homenaje se recita normalmente al principio de las enseñanzas. El, Rinde homenaje a Buda, que basado en la compasión enseña el Buda Dharma. Así es como acaba el texto. Y esta es la estructura del texto y de la explicación. Esta, esta estrofa de homenaje. Principales del texto, el Dalai Lama dice que podemos, que hablando en general, que estas 8, esta cesación, originación, aniquilación, estas 8 negaciones, todo tiene estas características. Los agregados, por ejemplo, o una flor, tienen estas 8 características convencionalmente. Y esto se va a refutar de modo último. Tenemos que entender todos estos puntos diferentes, tal como dice el Dalai Lama. El Dalai Lama dice que tenemos estos tratados y tenemos los temas de los tratados, tenemos que entender.
Y este es el propósito principal, entender, familiarizarnos con él y conocer estos puntos de modo profundo. Por eso tenemos estos puntos, estos tratados. El propósito es conocer estos temas, saber de estos temas. El propósito último es el logro del despertar, la budeidad. Esto es el objetivo último, pero antes tenemos que entender, saber adecuadamente estos temas. Y este no es el objetivo último, pero es el objetivo. Y esto es posible porque podemos entender, escuchar, reflexionar estos temas. Y esta reflexión y esta comprensión es posible porque tenemos estos textos, tenemos los tratados. Por lo tanto, estos 4 puntos, cuando hablamos de la comprensión de estos temas, por eso todo se relaciona, todo, todo se relaciona, tanto el objetivo último como el estudio del texto y la reflexión por la cual vamos a llegar a lograr el objetivo último del despertar. Pero en principio el objetivo es entender los tratados. Continúa con el texto. El tema principal son las características que van a ser refutadas. Hablamos del homenaje que os acabo de compartir por WhatsApp. Estos 8 negaciones. Podemos utilizar cualquier base. Por ejemplo, el yo, persona, la identidad, todo lo que vemos, una flor, cualquier fenómeno podemos utilizar. Se puede asociar con estas características. Hablamos del surgir dependiente, hablamos de cesación, originación, aniquilación, permanencia, ir, venir, diferencia, igualdad. Esta se puede encontrar en cualquier fenómeno. Persona, por ejemplo. Si la persona fallece, la persona cesa. Para cesar hay que nacer. La persona tiene una originación.
aniquilación. Esta vida, esta esperanza de vida, cuando la esperanza de vida se acaba, se aniquila. Podemos hablar de lo que continúa, el mero yo. No va a ser eterno en el sentido de que sería contradictorio con el cambio momento a momento. Este no es el caso. Es para expresar un continuo, algo que continúa. La persona puede ser, carece de diferencia o igualdad, o ir o venir. Entonces podemos encontrar estas 8 características en una base, en cualquier base, por ejemplo, persona. Podemos utilizar los agregados, etcétera. Y estas características se refutan a nivel último. Cuando hablamos de la sabiduría suprema que conoce directamente la vacuidad, desde esa perspectiva, no hay nada más que aparezca más que esa vacuidad en sí misma. Solo la vacuidad aparece. Todas estas características, cesación, originación, aniquilación, permanencia, etcétera, no van a aparecer a esa perspectiva que conoce directamente la vacuidad. Podemos utilizar otro ejemplo. Tenemos los objetos de las conciencias de los sentidos. Para la conciencia visual, lo que aparece es solamente una forma visual. Para la conciencia auditiva, aparece un sonido, etcétera. Desde la perspectiva de esa conciencia del yo, estas características que mencionamos antes en el homenaje, esta cesación, originación, diferencia e igualdad, existen convencionalmente, pero son totalmente inexistentes a nivel último. Son refutadas a un nivel último. Hablamos del homenaje, estas negaciones sin cesación ni originación, etcétera. Encontramos estas negaciones sin cesación ni originación, sin aniquilación ni permanencia, sin ir, sin venir, sin diferencia ni igualdad. ¿Qué significa esto? Significa que no hay nada que carezca de estas características que pueda aparecer a una perfección directa que conoce la vacuidad. Cuando hablamos que no hay cesación ni originación, de modo último no hay cesación ni originación. Desde la perspectiva que conoce directamente la vacuidad, esto no significa que no exista la cesación ni originación de modo general. Convencionalmente existen todas ellas. Independencia surge independientemente, existen independiente, pero no existen desde la perspectiva de la sabiduría que conoce directamente la vacuidad. No existen de modo último. Si decimos esto con otras palabras, desde la perspectiva de la sabiduría, que es el equilibrio meditativo sobre la vacuidad, estas características no se perciben, no se conocen, no se ven desde esa perspectiva que conoce directamente la vacuidad. No decimos que no existan en general, solamente que desde esa perspectiva no se perciben, no se conocen, por lo tanto no existen de modo último. Pero esto no significa que no exista la producción o la originación y la cesación de modo convencional. No existen de modo último. Exactamente igual la conciencia del ojo. El ojo no percibe sonido.
El sonido existe, pero desde la facultad del ojo no puede percibir sonido. Pero esto no significa que el sonido no existe. Por lo tanto, estas características son lo mismo, no existen de modo último, pero no significa que no existan en absoluto. Variaciones de los significados diferentes del surgir dependiente. No ser capaz de percibir algo no significa que no exista en absoluto. Ahora podemos decir, los, los esencialistas, todos los principios filosóficos que aceptan las cosas o los fenómenos en general que existen de modo verdadero son las escuelas inferiores, Gran Exposición y Sutra. Pero podemos incluir dentro de los esencialistas a los solamente y a los del camino medio autonomistas. Podemos decir que ellos afirman una existencia inherente, una existencia. Se puede, por lo tanto, se pueden llamar a todos esencialistas. Principalmente, todas las escuelas van a estar de acuerdo que el surgir dependiente, el punto principal, el significado principal del surgir dependiente. Especialmente en las escuelas básicas, la manera literal de hablar del surgir o de producción van a hablar de cosas. Las cosas surgen dependientemente, de modo literal. Estos principios filosóficos van a aceptar el surgir dependiente. Todo surge dependiendo de sus causas. Los del camino medio de la autonomía van a aceptar el hecho de que todo, el todo depende de sus partes. Pero para la escuela del camino medio de la consecuencia, para Sanghika, el significado auténtico del surgir dependiente o de la existencia dependiente va a ser la mera imputación, una existencia que es una mera imputación, un mero nombre. Por lo tanto, hay diferentes maneras de entender lo que significa el surgir dependiente o la existencia dependiente. Podemos decir que los fenómenos permanentes, por ejemplo, el espacio, no depende de causas y condiciones porque es un fenómeno dependiente y por lo tanto no es producido, pero aún así depende de algo, depende de sus partes. Podemos decir que hay una dependencia mutua. O sea, hay diferentes maneras de expresar el significado del surgir dependiente. La manera más sutil va a ser la que propone, la que dice la escuela del camino medio de la consecuencia para Sanghika. Los fenómenos, las cosas, son la mera imputación de un nombre, de una etiqueta. Esto es por lo que el Dalai Lama dice el significado del surgir dependiente o de la existencia dependiente. No solamente los fenómenos compuestos, también los no compuestos. Hablamos de los fenómenos transitorios y permanentes. Todos los fenómenos son surgir dependiente. Hay una existencia dependiente. ¿Qué significa esto para el camino medio? No hay nada que pueda existir de modo autónomo.
sin depender de nada. Hablamos de la escuela solamente y las dos escuelas inferiores, Sutra y Gran Exposición. El significado literal del surgir son solamente las cosas surgen independientemente porque dependen de causas y condiciones. Y los del camino medio autonomista añaden una, una visión un poco más sutil y van a decir que las cosas surgen de sus partes. No solamente las cosas dependen de causas y condiciones, sino que cualquier fenómeno va a depender de sus partes. Y la escuela del camino medio consecuencialista para decir que este significado del surgir dependiente significa que esa dependencia mutua, hay una dependencia mutua. El Dalai Lama dice, todos los fenómenos compuestos y los fenómenos no compuestos existen de modo dependiente. Existen dependiendo. Cualquier fenómeno depende de algo. En en la explicación de karma, de acción, el agente, la acción depende del agente y el agente depende de la acción. Podemos utilizar el ejemplo de un ladrón. El que roba algo, esta persona es ladrón porque esta persona lleva a cabo la acción de robar. Y como hay una acción de robar, este karma de robar que se acumula va a tener un resultado kármico. Todos estos factores existen dependiendo el uno del otro. El hecho de que la acción va a producir un resultado al ladrón puede ir a la cárcel. No puede existir de modo independiente. Tienen que existir dependiendo de cada uno de los factores. El ladrón, la acción, el resultado de la acción. Por lo tanto, aquí hay relaciones muy concretas. En un restaurante que se está comiendo un plato excelente y ahora resulta que llega la policía y dice la policía, ah, mira, ahí está el ladrón. No te puedes imaginar que la persona que está en el restaurante sea un ladrón, pero, debido a su acción anterior se le puede llamar ladrón y ahora resulta que la policía lo detiene cuando estaba disfrutando de una pizza fantástica en el restaurante. Pinta arte sagrado, deidades. Esta persona a lo mejor trabaja en la calle y dice, ah, mira, este es un pintor. Aunque el pintor no está pintando en la calle, tú puedes aplicar la etiqueta de pintor a la persona que te cruzas en la calle porque sabes que pinta. O lo mismo un médico. A lo mejor el médico está descansando y dices, ah, mira, ese es un médico. No está curando a nadie, pero sigue siendo médico. Tenemos al pintor, al médico, al ladrón. Podemos aplicar esos nombres. Ahí se ha quedado. Y esto es debido a la acción. Hablamos de que el agente y la acción dependen, hay una dependencia mutua entre el agente y la acción.
el que realiza la acción y la acción. Por supuesto, podemos utilizar muchos ejemplos. Todos los nombres que aplicamos y que podemos atribuir a cualquiera depende de la acción de la persona. Alguien que prepara comidas en un restaurante, en la cocina, es un chef. Es el cocinero. El camarero es camarero porque se comporta de esa manera. Un arquitecto, un carpintero, cualquier persona se le llama dependiente de las acciones que llevan a cabo. El Dalai Lama utiliza el ejemplo del carpintero. Llamamos a alguien un carpintero porque depende de las acciones que esta persona hace transformando la madera, construyendo muebles, etcétera. Dependiendo de la acción, cambia el nombre, la designación convencional de esa persona. Ahora aparece en el texto una cita del capítulo 8. No sé de qué texto. Es una de las últimas estrofas del capítulo 8 de la obra de Nagarjuna, cuando habla de el agente y la acción. El agente ocurre dependiendo del objeto y el objeto del agente, que en mutua dependencia. Lo tenéis en el texto raíz, en la traducción de Cristian Contreras, capítulo 8, análisis de la acción y el agente. Entonces, parece que estamos ya un poco cansados y lo vamos a dejar aquí por hoy. En nuestros estudios es tener en mente las 8 características que se expresan en el homenaje, que existen convencionalmente, pero no son conocidas o percibidas por la sabiduría suprema del equilibrio meditativo, que conoce la vacuidad directamente con esa sabiduría. Pero esto no significa que no sean percibidas en general. Existen convencionalmente. Estas características existen convencionalmente, pero no son percibidas desde esa perspectiva que conoce directamente la vacuidad. Este es el punto principal. Y luego los significados del surgir dependiente surge de causas y condiciones y surgir de sus partes. Estos son niveles del surgir dependiente, de la comprensión de la existencia dependiente. Y luego los razonamientos impecables que tenemos que utilizar para entender estos puntos de la realidad tal como es. Porque esto es muy importante, por supuesto, tenemos que escuchar una y otra vez estas enseñanzas y reflexionar, utilizar estos razonamientos y recordar las características que existen convencionalmente, pero no existen de modo último, desde la perspectiva de esa sabiduría que conoce directamente la vacuidad. Pero existen convencionalmente, existen de modo dependiente. Por lo tanto, tenemos diferentes niveles de comprensión, de conocimiento de la existencia dependiente.
Esto es lo que tenemos que esforzarnos en estudiar y analizar. Entonces lo dejamos aquí. Y que Jampel nos anima a esforzarnos en estas enseñanzas para así obtener resultados. Muchísimas gracias. Gone kondupe washu. Rinpoche ma kiepa nan kieguchi. Kiepa nan pa me paya. Konduche wasu. Kowe sinkandir pendande wa malu juwene. Ten si ten si. Sape si te bardu ten yurchi. Pues nada, muchísimas gracias y lo dejamos aquí. Gracias a todo el mundo. Gracias, gracias. Hasta pronto. Nos veremos el próximo jueves.